Hola chicos, mi nombre es Sam, soy profesor de Semiología HealthMed y este año también voy a estar a cargo de la medicina interna. Bien, cuando pensé en hacer la clase experimental, pensé, bueno, podría estar acá una hora más o menos hablando sobre qué es la medicina interna, para qué funciona, cuál es la definición, pero dije, bueno, sería muchísimo mejor ya empezar mostrándoles cómo es la explicación. Entonces lo que vamos a hacer es ya ver la teoría, ya vamos a empezar con todo, y en esta clase vamos a empezar viendo el principal tema de la era 1, uno de los principales, que sería asma. Pero con eso lo que voy a hacer es ir dando tips que nosotros vamos a aplicar para todos los temas del año. Entonces los tips que dé para asma sirven para todos los otros temas, así ustedes pueden saber cómo van a manejarse con medicina interna. Lo primero que tenemos que saber cuando pensamos en medicina interna es ya separarlo en 7 principales pilares. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de asma. Cuando empecemos a ver asma, nosotros tenemos que cumplir con 7 pilares para poder decir, bueno, ese tema ya está, ya lo estudié, ya puedo pasar a otro tema. Mientras no cumplas con los 7 pilares, no pases a otro tema, porque significa que está faltando algo y te van a preguntar. Así que, por ejemplo, ¿cuáles son los 7 pilares importantes de medicina interna? 1. Definición. 2. Clínica. 3. Diagnósticos diferenciales. 4. Métodos de estudio. 5. Complicaciones. 6. Tratamiento. Y 7. Pronóstico o incidencia, porque eso varía de cada tipo de patología. Ni bien tenemos los 7 pilares, lo que vamos a hacer es ponerlo en práctica. Así que lo que vamos a hacer es hacer preguntas de cada tema para que ustedes sepan más o menos cómo es que les pueden tomar el examen y cómo van a exigir de acuerdo a la cátedra. Y acá entro en otro tema muy polémico, que sería la cátedra de medicina interna. La cátedra es una cátedra muy exigente. Yo sé que todos los años dicen que la cátedra sería la más exigente, pero bueno, este año les juro que de verdad es una cátedra muy, pero muy exigente, que por un lado está mal porque sabemos que muchas veces un alumno puede bochar, no porque no sabe el examen, y sí porque le hicieron una pregunta medio rari. Pero por otro lado está buenísimo que sea exigente, porque les puedo jurar que a fin del año lo que va a pasar es que ustedes van a ver que saben muchísimo y que aprendieron muchísimo con la cátedra. Así que bueno, mientras vamos viendo el tema de la clase, voy dando otros tips, pero vayamos a lo importante. Bueno, así que ya vamos a empezar con un temón, sí, un temazo que va a ser asma. Perfecto. Antes de empezar a hablar estrictamente del asma, vamos a hacer un hincapié, siempre recordando que tenemos que seguir los pilares. Entonces tenemos que hablar sobre la definición, luego la clínica y causas, diagnósticos diferenciales, métodos de estudios, complicaciones, tratamiento y pronóstico e incidencia, ¿sí? Además, yo voy a hacer hincapié en esto. Esto de acá es un sello. Es el sello del momento Dr. Rey, ¿sí? ¿Qué significa ese sello? Ese sello significa presta atención, porque eso lo toman y mucho, ¿sí? Así que cuando aparezca eso, por favor, tenedlo bien en cuenta, porque significa que es una pregunta cajón, ¿ok? Bien, perfecto. Empecemos a hablar sobre el asma definitivamente. Cuando hablamos de la definición del asma, ¿sí?, que es algo muy importante, porque el profe te mira en el oral y te dice, definime asma. Y vos empezás a explicar, sí, el paciente tiene tos, disnea, no sé qué, y el profe te va a decir, pero espera, no te estoy preguntando clínica, no te estoy preguntando cuadro, estoy preguntando definición. ¿Cuál es la definición de asma? Y vos le mirás con una cara de poker face, ¿sí?, una cara de Parkinson. Entonces, por favor, tengan bastante hincapié sobre las definiciones de las patologías. Bien. Cuando hablemos de la definición del asma, vamos a hablar que es una inflamación de las vías aéreas, ¿sí? Acá está mal, aéreas, por una hiperrespuesta bronquial, ¿sí? Que, volviendo un poquito al momento Berthaud, recuérdense que tenemos una hipersensibilidad, ¿sí? Y normalmente es causada por una atopía. ¿Qué significa atopía? Atopía significa que el paciente tiene una predisposición genética. O sea, yo soy un asmático, ¿sí? Y yo puedo tener una crisis asmática, por ejemplo, al polen. Y vos podés ser un asmático que no lo tiene, ¿sí? Puedes tener, por ejemplo, al vello de gatos, por ejemplo. Entonces, eso que hace esa diferenciación de persona para persona es genética, ¿sí? Y esa diferenciación genética vamos a llamar atopía. Perfecto. ¿Qué pasa? El paciente, por ejemplo, tiene una alergia, como dijimos, a los pelos de los gatos. Perfecto. Cuando el paciente tiene el contacto, ¿sí?, va a ser recibido por las células dendríticas, ¿sí?, que voy a hacer acá de manera didáctica, por favor, no me juzguen, ¿sí? Igual nadie te va a preguntar eso, es nada más para que entendamos un poquito la patología. Las células dendríticas van a mostrar a los linfocitos, ¿sí? Los linfocitos van a mirar eso y decir, ¿qué es eso? Y lo que van a hacer es mostrarla, ¿sí?, a los linfocitos B para formar las inmunoglobulinas E, ¿sí? ¿Cuál es el problema de las inmunoglobulinas E?
Que las inmunoglobulinas E, por un lado, van a producir una inflamación, ¿sí? ¿Qué quiero decir con inflamación? Que acá voy a tener exudado, aumento de proteínas, aumento de glóbulos blancos, quimiotaxis y toda la situación, ¿sí? Y por otro lado, la inmunoglobulina E va a activar el grande villano de este caso, que es el mastocito. El mastocito tiene la característica de que libera histamina. Y la histamina hace completamente el contrario a la adrenalina, ¿sí? Es un antagonista de la adrenalina. Entonces el paciente tiene broncoespasmo, aumento de mucus, puede tener la formación de una broncoconstricción sostenida, ¿sí? Y todo el cuadro asmático. Bien, entonces resumimos más o menos la fisiopatología del asma, ¿sí? Pero principalmente lo que nosotros tenemos que concentrarnos es en eso que dije del broncoespasmo. Broncoespasmo. Bien, ¿por qué? Porque cuando hablamos del broncoespasmo estamos hablando de dos situaciones. Una, la situación asociada al exudado, ¿sí? Entonces recuérdense que acá tengo líquido, proteínas, glóbulos blancos, aumento del muco, ¿sí? Y por otro lado tengo una hipertrofia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un paciente asmático tiene una crisis en la vida o varias. Tiene varias, ¿sí? Y así como usar un músculo normal, ¿sí? Un bíceps, un tríceps, pasa lo mismo con los músculos bronquiales. Tenés una broncoconstricción, después dilata. Una broncoconstricción, después dilata. Eso va a hacer con que la vía aérea se vaya hipertrofiando con el tiempo. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Va a llegar un momento que va a estar tan hipertrofiada, pero tan hipertrofiada, que cuando el paciente tenga la liberación de muco y etcétera, no aguante, ¿sí? Entre en una insuficiencia respiratoria. Entonces, el motivo que nosotros hacemos el tratamiento el más rápido posible es para que el paciente no tenga la hipertrofia de los bronquios, sí, que recuérdense que es irreversible, ¿sí? No se puede arreglar la hipertrofia. Una vez que está hipertrofiado, ya no hay vuelta atrás. Bien. Después tenemos las causas, ¿sí? Y la clínica, que ya vamos a hablar, pero empecemos por las causas. Y mira quién aparece acá. Momento, doctor Rey. ¿Qué significa eso? Que es pregunta de cajón, ¿sí? ¿Por qué? Porque la principal causa, que es la primera que tiene que venir en tu cabecita, ¿sí? Puede ser acá anticuerpos. ¿Qué significa eso? Alergia, ¿sí? ¿Qué es lo que dijimos de la atopía? ¿Sí? Entonces mi paciente puede tener alergias a muchas cosas. Puede ser a polen, ¿sí? Puede ser a pelo de gatos o de animales. Puede ser a polvo, ¿sí? Puede ser a muchas cosas. Y cada paciente va a tener algo asociado, ¿sí? Acá el principal villano, ¿cuál va a ser? La inmunoglobulina E, ¿sí? Pero el paciente puede tener otras causas que no sean eso, Sam. Sí, y acá está la trampa. La gente piensa que es solo eso, pero hay muchas otras, ¿sí? Por ejemplo, tengo el asma ocupacional, ¿sí? Que acá voy a hacer una malija de trabajito, ¿sí? ¿Qué significa el asma ocupacional? Es el asma donde el paciente siempre que va al trabajo tiene la crisis asmática, ¿sí? O tiene los signos o los síntomas de un asma. Y cuando vuelve a casa y, por ejemplo, pasa por un feriado prolongado, ¿sí? ¿Qué pasa? El paciente se siente mejor. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa exposición que tiene en el trabajo, ¿sí? Entonces, en el asma ocupacional, cuando el paciente deja de ir al trabajo, se siente mejor, ¿sí? Puede ser un paciente, por ejemplo, que trabaja en un jardín, en una fábrica o algo del tipo, y solo con el paciente alejarse de ese antro, ya mejora, ¿sí? Otro asma que puede pasar es el asma asociado al ejercicio, ¿sí? Donde está presente en más o menos 20% de los asmáticos, sí que es un número muy grande, donde cuando el paciente hace, acá intenté hacer una persona haciendo ejercicio, ¿sí? Feliz, bien. ¿Qué significa eso? Cuando el paciente hace ejercicio, ¿sí? Por algún motivo que no se sabe bien, va a tener una broncoconstricción, ¿sí? Y eso va a llevar al paciente a tener el cuadro de crisis asmáticas, ¿sí? Pero eso, que el paciente tenga un asma por ejercicio puro, no es tan común. Pero normalmente el paciente con asma alérgeno, ¿sí? Va a tener un cuadro también de asma al ejercicio, ¿sí? Bien,
¿Qué otras causas puede tener el paciente? Pueden ser causas asociadas al consumo de AINES, ¿sí? Porque acá volvemos a tener otro momento Berthold, ¿sí? Porque recuérdense que yo tenía el ácido araquidónico, ¿sí? Araquidónico. Bien, y el ácido araquidónico podía seguir un montón de caminos, ¿sí? Pero uno de esos caminos era con la enzima COX. Y la COX, ¿qué hacía? La COX hacía totalmente la formación asociada a tromboxanos, ¿sí? Tromboxano 2 y las prostaglandinas. Bien, pero ¿qué pasa? Acá los AINES que van a hacer van a bloquear la COX, ¿sí? Entonces toda esa vía va a estar bloqueada. Bien, pero ¿qué pasa con el ácido araquidónico? ¿Sigue ahí? No, va a seguir otra vía, ¿sí? ¿Cuál es esa otra vía? Va a ser la vía de los leucotrienos, ¿sí? Que va a ser acá. Leucotrienos. Bien, a través de una enzima denominada lipooxigenasa, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con los leucotrienos? Los leucotrienos son proinflamatorios, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando con el paciente que está tomando AINES? Está formando cada vez más componentes proinflamatorios, ¿sí? Componentes que van a hacer con que haya una inflamación a nivel no solamente aéreo, pero principalmente en el caso asmático aéreo. Por eso, si el paciente usa AINES y es un paciente asmático, ¿qué va a pasar? El paciente tendrá varios cuadros de crisis, ¿sí? Y esas crisis pueden ser resueltas simplemente dejando de tomar los AINES, ¿sí? Bien, y luego tenemos las causas no conocidas, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, embarazo, causas asociadas a obesidad, ¿sí? Que son causas que no se sabe muy bien el motivo, ¿sí? Pero sí hay algunas hipótesis, pero no tan claras. Bien, entonces fíjense que muchos solo conocen una causa, ¿sí? Pero acá te nombré 6 te nombré, ¿sí? Te nombré 6 causas. Otra causa puede ser también, ahora que dije 7, quiero cerrar en 7, que puede ser el asma cardíaco, ¿sí? Donde por un cuadro cardíaco, ¿sí? Y por una diferencia de presión que es retrógrada, etc., el paciente termina teniendo una broncoconstricción. A eso decimos asma cardíaco. Bien, entonces fíjate que te nombré 7 causas de asma, ¿sí? Y mucha gente piensa que solo hay esa del alérgeno. Y el doctor Rey, ¿qué te va a decir? Decime una causa de asma. No, te va a decir, decime 7 causas de asma, ¿sí? Y decime cuáles son los diferenciales entre cada una, cómo estudias y etc. Bien, sigamos. Otra cosa que es re momento, doctor Rey, es por qué el paciente con asma llega a desarrollar una EPOC, o sea, llega a tener como complicación una EPOC. Porque como dijimos, el paciente no tiene una crisis, tiene varias, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tengo mi alvéolo didáctico y acá tengo mi vaso, también didáctico. Bien, ¿qué va a pasar? Cada vez que el paciente tiene una crisis asmática, va a tener un depósito, ¿sí? Después tiene otra crisis, otro depósito, otra crisis, otro depósito. Y va teniendo esos depósitos a nivel intersticial, ¿sí? Eso hace con que el espacio, ¿sí? Interalveolar sea alterado. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a tener depósitos de colágeno, ¿sí? El colágeno después va a formar una fibrosis, ¿sí? Y esa fibrosis después va a desarrollar una EPIC. Pero bueno, por ahora sepan que el paciente con asma puede tener EPOC, sí. ¿Por qué? Porque tiene un depósito a nivel intersticial. Pregunta de examen. Bien, después vamos para la clínica, ¿sí? El asma tiene una clínica muy característica y específica. ¿Qué cuál es? La tos, ¿sí? La disnea y las principalmente sibilancias. Bien, ¿por qué el paciente puede tener tos? ¿Sí? Porque justamente está teniendo un quilombo a nivel de su vía aérea superior. Por eso va a tener tos, que es una tos seca, ¿sí? Eso es importante porque tenemos que hacer diferencial con otras patologías que dan tos seca, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, igual ya vamos a ver, pleuritis, ¿sí? La pleuritis seca, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Obviamente si no es con edema agudo de pulmón, ¿sí? Puede ser también la neumonía, a menos que tenga la tos herrumbrosa, y por ahí va. Bien,
La disnea. ¿Por qué se da la disnea? Porque tengo también una inflamación a nivel alveolar que da justamente esa disminución del intercambio gasoso, ¿sí? Bien, y tengo las sibilancias, que es el principal, ¿sí? Puede ser la única aparición que puede tener el paciente con asma. ¿Por qué tengo sibilancias? Porque ahora en vez de tener una vía aérea así, ¿sí? La voy a tener así. Entonces el aire cuando va a salir, ¿sí? No es que sale así hermosamente como saldría en una situación normal. Ahora sale y va a ir pegoteando por la pared, ¿sí? Ese pegoteo por la pared me va a formar un sonido. Ese sonido, ¿sí? Normalmente suele ser como si fuera un silbido. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que la sibilancia es lo que nos va a decir si el paciente está con un asma grave o un asma no normal, pero digamos, pero un asma que no está en un cuadro en que es una emergencia médica, ¿sí? Entonces las sibilancias son muy importantes en un paciente asmático. Cuando digan de la clínica del paciente asmático, no pueden no decir sibilancias, ¿ok? Y bueno, obviamente después el paciente va a tener todas las causas de una descompensación fisiológica, ¿sí? Entonces tendrá taquicardia, ¿sí? Tendrá taquipnea, la expansión torácica estará alterada, ¿sí? Y por ahí va. Bien, cuando hablamos sobre diagnósticos diferenciales, ¿sí? Lo que quiero que ustedes sepan es pensar en los órganos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que cada patología tiene 450 diagnósticos diferenciales, ¿sí? Es joda, no tienen 450, pero tienen muchos. Por eso, yo lo que hacía, me recuerdo que cuando estudiaba, lo que hacía era memorizarlos, ¿sí? Entre insuficiencia cardíaca, neumonía, y después me di cuenta que era mucho más fácil, ¿sí? Pensar en los órganos, separar por órganos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es eso. Por ejemplo, cuando hablamos sobre órganos asociados al sistema respiratorio, ¿sí? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, neumonía, por ejemplo, EPOC, por ejemplo, distrés respiratorio, ¿sí? Cuando hablamos sobre causas de vasos, acá hice un vaso pulmonar, ¿sí? Didáctico, ¿sí? Pero a fines didácticos, por favor, no me odien. Cuando hablamos sobre algo que puede alterar, ¿sí? La situación respiratoria, que es de causa vasogénica y que puede producir una inflamación o un broncoespasmo, ¿en qué patología piensan? Sí, solo hay una. En TEP, ¿sí? Y tenemos las causas cardíacas, ¿sí? Cuando pensamos en causas cardíacas vamos a pensar principalmente en algo que pueda ser cardíaco, impacte a nivel del sistema respiratorio, que puede ser una insuficiencia cardíaca principalmente. Hay otras causas, sí, hay otras causas, pero puede ser una insuficiencia cardíaca principalmente, ¿sí? Otras causas van a ser, por ejemplo, un objeto extraño que causa un broncoespasmo, reflujo gastroesofágico, ¿sí? Y por ahí va. Bien, cuando hablamos de causas asociadas a la tos, sí, que también podemos pensar cuáles son las principales causas que tienen que pensar cuando hablamos de tos, ¿sí? Hay la mnemotécnica que es grúa. ¿Qué significa grúa? Significa goteo nasal. Pregunta de patología. Reflujo gastroesofágico, ¿sí? U de uso de IECAS, ¿sí? O de beta bloqueantes también puede ser, ¿sí? Que ya vamos a ver el por qué cuando hablamos de IECAS en cardio, ¿sí? Y por último tenemos A de asma, ¿sí? Pero en ese caso te está pidiendo diagnósticos diferenciales, así que no lo vas a poner, ¿sí? Entonces, para tos, siempre que hablen de tos, vas a pensar en grúa, ¿sí? ¿Qué significa grúa? Goteo nasal, reflujo gastroesofágico, uso de IECAS y asma, ¿sí? Pero en ese caso no lo va a decir. Bien, después tenemos causas de broncoespasmo, ¿sí? Que también es pregunta de examen. Si hay una pregunta que justamente te pregunta, si no me equivoco, 7 causas de broncoespasmo que no sea el asma, ¿sí? Entonces ya sabemos que una es el asma. Pero ¿qué otras causas pueden hacer que mi paciente tenga una constricción bronquial, ¿sí? Como dijimos, vamos a pensar en los órganos. Entonces vamos a pensar en distrés respiratorio, ¿sí? Vamos a pensar en una neumonía,
Vamos a pensar en, ahora hablando de causas cardíacas, una insuficiencia cardíaca, en un shock, ¿sí? Vamos a pensar en algo que haga con que aumente la producción de moco o una inflamación a nivel de mis bronquios, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, una fibrosis quística, ¿sí? Puedo tener también una que siempre me salva. Yo cuando vi esa pregunta en mi examen me salvó porque yo sabía algo, una trampa, ¿sí? Que es, vas a poner bronqui, ¿sí? Y de acá ya tenés tres causas que van a ser bronquitis, ¿sí? Broncoaspiración y bronquiectasias. ¿Sí? Entonces es una trampa porque acá ya tenés tres cosas. Pero bueno, fíjense que acá te dije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, me portuñol. Bien, entonces fíjense que acá te di 9 causas, ¿sí? Normalmente suele pedir 7, pero bueno, nada más te estoy mostrando cómo pensar en las causas, cómo pensar en los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Bien, metodología de estudio, ¿sí? Ya estamos en el cuarto pilar. Sam, ¿puedo pedir una radiología al paciente con asma? Sí, sí, sos un hombre libre, puedes hacer lo que quieras. Quizás puedas ver un aplanamiento diafragmático, ¿sí? Voy a poner aplanación, ¿sí? Aplanación diafragmática. O quizás puedas ver un aumento del campo pulmonar porque hay una retención, ¿sí? Del volumen. ¿Por qué? Porque recuérdense que el asma es un síndrome obstructivo, entonces el paciente tiene dificultad en expirar, ¿sí? El aire. ¿Puedes pedir un laboratorio? Sí. Como hablamos de una causa, una patología inflamatoria aguda, vamos a tener leucocitosis, ¿sí? Acá les voy a hacer una pregunta de mi lado ayudante de patología. Si tengo una leucocitosis aguda, ¿está hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, ¿sí? No pueden equivocarse en eso. Después, otras cosas que pueden tener son los cristales de Charcot. Los cristales de Charcot son justamente cristales que vas a ver cuando el paciente hace un esputo, ¿sí? Acá es esputo. Recuerden que el esputo es cuando veis que el paciente expectore, ¿sí? Como si fuera un vidrio, y luego vas a analizar en el microscopio ese vidrio. Recuerden que para que tengas un esputo válido, tiene que tener más de 25 células polimorfonucleares, ¿sí? Y menos de 10 células epiteliales, ¿sí? Si no tiene esos valores, significa que no es del árbol bronquial y sí de la boca, ¿sí? Así que tienen que tener cuidado. Bien, pero si decís eso, si el doctor Rey te pregunta métodos diagnósticos y pones esas dos cosas, te lo va a tomar como mal, ¿sí? Porque el Rey, ¿sí? La que manda, la que sabe, ¿qué es? La espirometría. ¿Sí? Acá volvemos al momento fisiobetina de nuevo, ¿sí? ¿Qué era la espirometría? Era ese test, ¿sí? Donde pedías que, ese análisis donde pedías que el paciente pusieras la boca en una cánula, ¿sí? Y luego inspirara con toda la fuerza y luego expirara con toda la fuerza. Y luego vas a formar una curva, ¿sí? Y esa curva es la curva de volumen, ¿sí? Volumen-tiempo, donde en este caso tendrías la expiración, ¿sí? Y la inspiración. Bien, con eso ibas a tener el volumen expiratorio forzado, ¿sí? En primer segundo, que era esta parte, que decía cuál es la cantidad máxima que puede expirar tu paciente en un segundo, ¿sí? Que tiene un valor normal. Y la capacidad vital forzada, que era cuánto de aire está manejando el pulmón de mi paciente, ¿sí? Bien. Recuérdense que el asma es una patología obstructiva, entonces el paciente tendría afecciones para expirar el aire, ¿sí? Entonces, ¿cómo estaría la curva flujo-volumen de mi paciente, ¿sí? Estaría más o menos así, todo muy lindo, todo muy bello, hasta que truqui, el paciente tiene problemas para expirar, ¿sí? Pero para inspirar está perfectamente bien, o más o menos. Bien. ¿Eso qué significa? Que tengo una caída del VEP sub 1, ¿sí? Y si tengo una caída del VEP sub 1, ¿sí? Acá vengo un momento un poco matemática secundaria. El índice de T-final de mi paciente sería mayor
a 70 o menor a 70, 80 en el caso del valor normal, ¿sí? Sería menor a 80, ¿sí? Específicamente menor a 75, ¿sí? Eso me dice que el paciente tiene una enfermedad obstructiva. Pero ojo, ¿sí? Acá voy a hacer hasta un momento de destaque. Ojo. El paciente, cuando nosotros le aplicamos salbutamol, ¿sí? Que ya vamos a ver qué es, tendrá una mejoría, ¿sí? El paciente mejora. ¿Mejora cuánto? Mejora más de 12%, ¿sí? ¿Por qué es importante saber eso? Porque eso es lo que diferencia el EPOC, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos salbutamol en el EPOC no mejora, porque el EPOC es una enfermedad no reversible, ¿sí? Bien, perfecto. Otras cosas que pueden tener, ¿sí? Que van a ver en la clase, es el peak flow. El peak flow es como si fuera una flautita, ¿sí? Donde el paciente va a expirar acá y eso mueve esas pelotitas acá y me dice más o menos si el paciente está o no en una crisis. Sí, es muy bueno para que el paciente lo tenga en casa y lo haga cuando piensa que está teniendo una crisis y dependiendo del valor, ¿sí? Que vaya al hospital lo más rápido posible. Tenemos la prueba del ejercicio, boludo, puse todo mal, es prueba acá, pero bueno, prueba del ejercicio, ¿sí? Donde en ese caso nosotros vamos a tener una cánula, ¿sí? En el paciente, mientras hace ejercicio para ver si el paciente tiene una alteración del VEF1, si tiene un asma de ejercicio, o si tiene alguna alteración de la fracción de eyección, o sea, vamos a ver también causas cardíacas, y por ahí va, ¿sí? Eso es muy común para pacientes que son atletas, ¿sí? O deportistas. Y tenemos la prueba de la metacolina, ¿sí? La prueba de la metacolina es una prueba que vas a aplicar al paciente la metacolina, ¿sí? Que es un colinérgico, ¿sí? O sea, si es un colinérgico que produce broncoespasmo. Pero ese broncoespasmo en una persona normal, ¿sí? Es tranqui. Pero en un paciente asmático le va a llevar a una posible casi descompensación porque va a ser controlado, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es como poner el paciente a prueba para ver si es o no asmático y luego ya rápidamente vamos a revertir ese cuadro, ¿sí? No es algo tan usado porque es medio peligroso, digamos, es más usado en pediatría y siempre el paciente tiene que estar en una unidad de terapia intensiva porque rápidamente tienes que aplicar los tratamientos para el asma, ¿sí? Bien. Complicaciones, ¿sí? La primera complicación, como dijimos, ¿sí? Sería el broncoespasmo. Recuérdense que el broncoespasmo no es algo específico del asma, ¿sí? Donde acá tendré una hipertrofia, principalmente. Luego, el paciente puede tener EPOC, ya dijimos por qué. El paciente puede tener insuficiencia respiratoria, ¿sí? El paciente puede tener la formación de tos, que dijimos que tenemos el GRUA, ¿sí? Para hacer los diagnósticos diferenciales. Y acá, una pregunta de examen es, ¿qué aplicamos al paciente que tiene una tos persistente? Acá puedes aplicar antitusígenos, ¿sí? Esos antitusígenos van a ser dos tipos, ¿sí? Donde nosotros tenemos los narcóticos, ¿sí? Y los no narcóticos. ¿Por qué? Porque los narcóticos van a ser uno llamado codeína, ¿sí? Que tiene la característica de que puede producir dependencia en el paciente, así que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y otro no narcótico es el dextrometorfano, ¿sí? Dextrometorfano, que es un fármaco que también es un efecto antitussígeno, pero no es narcótico, entonces nosotros siempre preferimos usar este, ¿sí? Bien, pregunta de examen, no se olvide de eso. Bien, el paciente puede tener también las infecciones, ¿sí? Si tengo una infección a nivel respiratorio, aquí digo neumonía, ¿sí? Y, o en el caso del bronquio puede ser una bronquitis también, ¿sí? Y el paciente puede tener en 20% de los casos, ¿sí? Que es un número muy grande, recuérdense, puede tener la formación de bronquiectasias, ¿sí? ¿Qué era la bronquiectasia? Era cuando tenía la dilatación, ¿sí? De los bronquios. ¿Cuál es el problema de tener la dilatación de los bronquios? Que de la misma manera como dilato los bronquios, lo que hago es también alterar las arterias, ¿sí? Si altero las arterias, el paciente tendrá una hemorragia. Si el paciente tiene una hemorragia a nivel respiratorio, ¿cómo se llamaba? ¿Sí? No me decepcionen por el momento, Macías. Hemoptisis.
hemóptisis. ¿Sí? Bien. Tratamiento. Acá es uno de los principales pilares del asma, ¿sí? Cuando hablamos de tratamiento, vamos a separarlos en tres tipos. Primero tenemos el intermitente, ¿sí? Entonces, tratamiento, separo el paciente asmático en tres tipos, que el primero de ellos va a ser el intermitente. ¿Qué significa el paciente intermitente? Es cuando el paciente tiene menos de 2 situaciones, ¿sí? Menos de 2 situaciones de crisis asmáticas o de un cuadro asmático por semana. O cuando el paciente tiene menos de 2 situaciones. Perdón la letra, chicos, pero vamos a ser médicos. Donde el paciente va a despertar, ¿sí? 2 situaciones que despiertan el paciente, ¿sí? Más de 2 veces por mes, ¿sí? Entonces, el asma intermitente es cuando el paciente tiene menos de 2 situaciones que el paciente tiene un cuadro asmático por semana, o menos de 2 situaciones en que el paciente despierta a la noche por mes, ¿sí? Bien. Luego, ¿cuál va a ser el tratamiento para esos pacientes? Recuérdese el sello porque se toma muchísimo. Voy a usar 2 fármacos, ¿sí? Que acá entro en otro hincapié. Los fármacos, ustedes no tienen que saber solamente nombrarlos. Tienen que saber mecanismo de acción y efectos adversos. ¿Sí? En algunos casos dosis, ¿sí? No son todos, pero en algunos sí. ¿Por qué digo eso? Porque mucha gente, y yo al principio pensaba, decía, bueno, nosotros ya tenemos terapéutica, ¿para qué voy a aprender fármacos de medicina interna? Porque te lo va a tomar, ¿sí? Así que apréndanlo, y de hecho es buenísimo porque ya estudias también para terapéutica, y normalmente los temas son siempre conjuntos. Cuando ves asma en medicina interna también vas a estar viendo asma en terapéutica, entonces eso está buenísimo por una parte, ¿sí? Pero bueno, eso también, no voy a mentir que es en un mundo color rosa en que nosotros tenemos todo el contenido en día en las 2 materias, y yo sé que eso no funciona. Pero bueno, voy a intentar ayudarles al máximo. Perfecto. ¿Qué fármacos vamos a usar? Corticoides, sí, que ustedes ya están cansados de saber qué eran los corticoides. Eran justamente los fármacos que actúan a nivel genómico, ¿sí? Y lo que hacen es disminuir la inflamación. Pero acá no van a ser corticoides tranqui, ¿sí? Van a ser corticoides inhalatorios, ¿sí? O sea, no son corticoides orales, ¿sí? ¿Por qué tengo que saber eso? Porque como son corticoides diferentes, son diferentes mecanismos de acciones y diferentes efectos adversos, ¿sí? Acá, ¿qué puede tener mi paciente con la inhalación del corticoide? ¿Sí? Puede tener la formación de aftas, ¿sí? O de cándida, ¿sí? A nivel oral. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando hace el uso de corticoides inhalatorios, que nosotros decimos puff, ¿sí? El paciente tiene que luego después lavarse la boca, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente no se lava la boca, no hace lo que nosotros decimos enjuague, ¿qué va a pasar? Si hay algún fragmento de corticoides de la boca, no se va a absorber, va a seguir ahí, ¿sí? Entonces va a disminuir la protección que nosotros tenemos a nivel oral, y eso va a hacer con que patógenos comunes, ¿sí? Oportunistas, como por ejemplo la cándida, pueda vivir su vida tranqui, ¿sí? Proliferarse y causar alguna patología. Entonces siempre vamos a decir al paciente que luego de hacerse los puffs, que se lave la boca, que se haga un enjuague, ¿sí? Y es por ese motivo que en niños nosotros vamos a usar algunos aparatos especiales, porque los niños normalmente no van a saber cómo hacer la inhalación correcta, ¿sí? Y por ese motivo normalmente nosotros usamos facilitadores, entre comillas, ¿sí? Que directamente envían los corticoides a vía aérea y no se permanece en la boca. Otra cosa que puede tener el paciente son la taquicardia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso de la taquicardia no está asociado tanto a los corticoides, sí a los LABA, ¿sí? ¿Por qué? Los LABA, ¿qué son? Acá estoy hablando cuando... Vamos a separar un poquito las cosas. Cuando hablo del BA, ¿sí? Estoy hablando sobre beta agonistas, ¿sí? ¿Qué son agonistas? Que hacen el mismo efecto, ¿sí? Entonces estoy diciendo que voy allá y mi receptor
¿sí? Beta. Recuerden que teníamos beta 1 y beta 2. Y lo que voy a hacer es hacer el mismo efecto, ¿sí? Voy a producir el mismo efecto a través del fármaco. Bien, quiero que eso pase, sí. ¿Por qué? Porque uno de los efectos beta agonistas era la broncodilatación, ¿sí? Y yo en el asma tengo los bronquios contraídos, ¿sí? Acá quiero que se dilaten. ¿Cómo voy a hacer eso? Con el efecto beta, ¿sí? Bien, y luego tengo el la. ¿Qué significa la? La significa large, ¿sí? Acá viene el momento de books on the table, ¿sí? Que large significa prolongado, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo tener dos tipos de beta-agonistas. Puedo tener los de corta duración, ¿sí? Y los de larga duración. Los de corta duración son los que son para el momento en que el paciente está teniendo una crisis asmática, ¿sí? Que no es ese caso, ¿sí? Por ejemplo, salbutamol, terbutalina y fernoterol. Ya los de larga duración son para ese paciente que estamos hablando, el paciente que tiene asma de consultorio, o sea, el paciente que no está en una crisis asmática, ¿sí? ¿Cuáles van a ser principalmente? El formoterol, el alfometerol, y la nepricilina. No, nepricilina es cardíaco. Bien. Entonces, fíjense que hablamos ya, volviendo un poquito a la situación, estábamos hablando sobre tratamiento de asma, ¿sí? En el tratamiento del asma intermitente, sí que es menos de 2 situaciones a la semana o menos de 2 situaciones nocturnas al mes, vamos a usar corticoides con LABA, ¿sí? Corticoides inhalatorios, ¿sí? Que pueden llevar a la formación de aftas y cándida cuando el paciente no hace la nebulización correctamente y permanece a nivel de la boca, ¿sí? O puede dar taquicardia principalmente por el LABA. ¿Por qué? Porque estoy hablando sobre beta-agonistas, ¿sí? Y los beta-agonistas, otro efecto de los beta-agonistas era la taquicardia. ¿Por qué? Porque recuerden que en el corazón tengo receptores beta, ¿sí? Entonces, Sam, ¿todas las veces que el paciente use un LABA va a dar taquicardia? No. ¿Por qué? Porque el paciente que usa el LABA normalmente va a pasar la misma cosa que dijimos para los corticoides. Nosotros queremos que el paciente haga la nebulización, que el paciente haga de manera correcta, que llegue a nivel de la vía aérea, ¿sí? Pero si el paciente hace de manera equivocada, ¿sí? Y permanece en la vía oral, ¿qué va a pasar? Va a ser absorbido, ¿sí? Va a ser absorbido por las glándulas y de ahí llega el sistema y del sistema llega al corazón, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque a veces el doctor les puede preguntar, pero ¿cómo hace para el beta agonista llegar al corazón? Y a veces dicen, pasa del pulmón al corazón. Chicos, eso es imposible, ¿sí? Eso no puede pasar. La manera como llega al corazón es siendo absorbido a nivel oral, ¿sí? Porque el paciente no hizo una buena técnica, y luego de manera oral pasa al sistema y del sistema al corazón, ¿ok? Bien, entonces ya hablamos sobre 2 fármacos, corticoides y LABA. Bien, luego tengo el persistente. Acá la cosa cambia. En el persistente yo voy a tener más de 2 situaciones a la semana, ¿sí? O voy a tener más de 2 situaciones al mes a nivel nocturno, ¿sí? O sea, lo mismo que el persistente, pero acá es más, ¿sí? Bien, acá la cosa se complica porque acá son 5 grados, ¿sí? De tratamiento. Acá les hago hincapié en una cosa. Ese es el tratamiento de acuerdo al doctor Rey, ¿sí? En terapéutica ustedes van a ver otro tratamiento, ¿sí? Pero si ustedes, dependiendo del docente, ponen eso, ¿sí? Está bien. Y si ustedes, dependiendo del docente, ponen otra cosa, por ejemplo, lo que ven en terapéutica, que normalmente es lo que está asociado a la guía internacional, también está bien, ¿sí? Pero mi tip es que si van para medicina interna, pongan lo que está en el doctor Rey, ¿sí? O sea, si por ejemplo este año alteran el libro y ponen otro tratamiento, porque siempre se está alterando, pongan lo que está en el libro, ¿sí? Pero lo que quiero decir es, si ustedes ponen de terapéutica, también puede estar bien, ¿sí? Así que no se preocupe mucho con eso. Acá les voy a decir sobre
el tratamiento del doctor Rey, ¿sí? Hasta por lo menos enero de 2023. Bien, él te dice que en el grado 1 empezamos con corticoides inhalatorios, ¿sí? Que ya dijimos que eran. Luego en el grado 2 voy a asociarlo con un LABA. En el grado 3 voy a hacer la misma cosa, pero voy a asociarlo con un montelukast, ¿sí? Entonces acá voy a poner los grados. Grado 1 corticoides, grado 2 corticoides y LABA, grado 3 corticoides, LABA y montelukast, ¿sí? ¿Qué eran los montelukast? ¿Sí? Los montelukast son un fármaco, ¿sí? Que van a actuar a través de la lipooxigenasa y los leucotrienos. O sea, el montelukast es un fármaco que nosotros decíamos anti-leucotrienos. Y nosotros dijimos que ¿qué eran los leucotrienos? Los leucotrienos eran proinflamatorios. Entonces, nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo allá en el paciente, por ejemplo, que usaba AINES, ¿sí? Que no lo encuentro. A ver. Tuki. Acá. El paciente que usaba AINES, ¿qué voy a hacer? Voy a estar actuando acá, ¿sí? Voy a estar bloqueando esta fase, ¿sí? Bien. ¿Y cuáles son? ¿Sí? ¿Cuáles son los antileucotrienos? Uno de ellos va a ser el montelukast, que actúa acá, ¿sí? Actúa a nivel de los leucotrienos, impidiendo que se unan a los receptores de leucotrienos, ¿sí? Entonces, el montelukast, ¿qué hace? El montelukast impide la unión de los leucotrienos con sus receptores, ¿sí? Y tengo otro que va a actuar a nivel de la lipooxigenasa, ¿sí? Que es el Xileuton, ¿sí? Bien. Entonces, los antileucotrienos son dos. El Xileuton o Xileuton también puede encontrar, que actúa a nivel de la lipooxigenasa, o sea, de la enzima, y otro va a ser uno que actúa a nivel de los leucotrienos, impidiendo que se unan al receptor, que es el montelukast, ¿sí? Luego, en el grado 4, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la misma cosa, pero voy a subir las dosis, ¿sí? Voy a usar dosis moderadas. Y luego, en el último grado, que es el grado 5, voy a hacer exactamente la misma cosa, pero voy a usar a dosis aún más altas, ¿sí? A dosis altas. Entonces, fíjense que son los mismos pasos, pero nada más agregas una cosita en cada paso, ¿sí? Corticoides, después LABA, después montelukast, después aumentas la dosis y aumentas la dosis de nuevo. En el último paso también puedes usar otro muy importante, que es el bromuro de tiotropio, ¿sí? Que es muy conocido. ¿Qué es el bromuro de tiotropio? El bromuro de tiotropio es un anticolinérgico. ¿Por qué? Porque dijimos que los colinérgicos que hacían, producían broncodilatación, perdón, broncoconstricción, ¿sí? Que era el test de la metacolina, por ejemplo, broncoconstricción. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Voy a usar el bromuro de tiotropio o el bromuro de ipatropio para hacer para impedir la unión con la acetilcolina, ¿sí? Los colinérgicos, y eso impide que el paciente tenga la broncoconstricción, ¿sí? ¿Qué es lo importante de acá que siempre preguntan? El tiempo, ¿sí? Porque tengo el bromuro de tiotropio, ¿sí? Que voy a poner acá, tio. Y tenemos el bromuro de ipratropio, ¿sí? Ipatropio. ¿Cómo voy a diferenciar uno del otro? El tio, ¿sí? Significa que el paciente tiene una duración larga, tiene un fármaco con duración larga. ¿Cómo voy a recordar? Porque yo siempre pienso tío, ¿sí? De más viejo de más tiempo, ¿sí? Mi tío seguramente me odia en ese momento, pero siempre que vean tío significa más tiempo, ¿sí? Si es más tiempo es de larga duración. Y luego tenemos el IPA, ¿sí? El ipatropio sería el otro, así que sería de corta duración. ¿Por qué tengo que saber la diferencia entre uno y otro? Porque uno lo voy a usar para ese paciente que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es un paciente que está en el consultorio, va a ir a su casa, va a hacer el tratamiento, el manejo en su casa tranquilito, ¿sí? Entonces voy a dar uno de larga duración. Y otro es el paciente que tiene una crisis asmática donde yo tengo que actuar en el momento. El paciente con crisis asmática voy a usar un de tiotropio, no, voy a usar de ipratropio, ¿sí? Ipratropio. Bien.
Luego tenemos el asma severa, ¿sí? Que acá, sello de rey, porque siempre se pregunta, ¿qué pasa en el asma severa? El asma severa yo usé todo eso. Pero mismo así el paciente tiene tiene un asma que sigue. Acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que poner en el examen? Que vas a hacer una consulta. No, perdón. Vas a hacer una intervención, mejor dicho. Intervención. Multi o inter, sí, es lo mismo. Disciplinaria. Dejar acá. Bien. ¿Qué significa eso? Que vas a hacer una consulta. Vas a pasar el paciente para el neumólogo, principalmente, ¿sí? Pero también para el reumático o reumatólogo, si en el caso de la Argentina. O sea, vas a hacer con que el paciente pase por diferentes profesionales, además de usted, ¿sí? Porque si ese paciente no es un paciente común, es un paciente que tiene alguna patología de base mucho mayor que las patologías comunes, ¿sí? Y acá vas a usar corticoides, pero acá, ojo, son corticoides orales. Porque acá la cosa es fea, acá la cosa es post, entonces tenemos que usar maquinaria pesada. ¿Por qué es importante saber la diferencia de corticoides orales e inhalatorios? Porque acá voy a tener todos los síndromes que ustedes vieron en fisiología con betina, ¿sí? Entonces me va a dar síndrome de Cushing, ¿sí? Me va a dar la cara de luna llena, ¿sí? Me va a dar edemas, me va a dar caída de pelo, ¿sí? La alteración de la grasa centrípeta, por ahí va, o sea, todos los efectos que ustedes vieron de los corticoides, ¿sí? O del síndrome de Cushing, bueno, se da por corticoides orales, ¿sí? Por eso tengo que saber esa diferencia, porque tengo que explicar al paciente cuáles son las consecuencias. Otra cosa que puedo usar también son los inmunodepresores, ¿sí? Que lo que hacen es, como dice el nombre, hacer una depresión del sistema inmune, ¿sí? Que tengo la acetioprima, por ejemplo, ¿sí? Y tengo los anticuerpos monoclonales, ¿sí? ¿Cuál es el problema de los anticuerpos monoclonales? Que acá estamos hablando sobre los chicos de Recoleta, ¿sí? De Puerto Madero. ¿Por qué? Porque es muy, cuando digo muy, quiero decir literalmente muy caro, ¿sí? Por eso, normalmente nosotros no vamos a mencionar los anticuerpos monoclonales, salvo que sea justamente necesario, porque son muy caros, ¿sí? No están presentes en el sistema público y mucha gente no tiene el aporte necesario para poder usarlo, ¿sí? Pero Rey te va a preguntar, ¿sí? Rey te va a preguntar cuál es, ¿sí? Un ejemplo, y usted va a decir que es el omalizumab, ¿sí? Y te va a preguntar la dosis. Y cuando pregunte la dosis vas a decir 0,016, ¿sí? Unidades internacionales por miligramos por día, ¿sí? Bien. Ay, Sam, tengo que saber la dosis. Sí, tenés que saber la dosis de ese nada más, ¿sí? Fíjate la cantidad de fármacos que dijimos y solo de ese tenés que saber, ¿sí? Y pregunta. Créeme que pregunta, ¿sí? Y también pregunta cuál es el mecanismo de acción, ¿sí? Y si es un anticuerpo monoclonal, ¿qué va a hacer? Vas a impedir, ¿sí? Que la inmunoglobulina E llegue a su receptor, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a impedir? Va a impedir neutralizando la inmunoglobulina E y también uniéndose al receptor, ¿sí? Y haciendo como si fuera un mecanismo de antagonista, ¿sí? Bien. Acá, a ver, yo dije antagonista acá. Dije, bien, está perfecto. Bien. Hablamos sobre el asma en consultorio. Mira las cosas que dijimos. Mucho más de lo que vimos en fisio, ¿eh? Bien. Acá voy a hablar otra cosa que es muy importante, que es la crisis asmática. Acá la cosa es otra, ¿sí? Acá es el paciente que llega a la guardia puteándote, ¿sí? Está nervioso, está sudoroso. Acá es el paciente que es una emergencia médica. Bien. Acá el paciente va a ser un paciente que, vamos a empezar con la anamnesis de inspección, ¿sí? Se dan cuenta que soy profesor de semiología, así que les voy a cobrar, ojito. Bien, ¿cómo voy a saber que el paciente puede tener asma? Porque va a estar usando los músculos accesorios, ¿sí? Recuerden, esternocleidomastoideo, músculos intercostales, ¿sí? Respiración paradojal y etc. El paciente puede estar cianótico y puede tener una opresión a nivel del pecho, ¿sí? Va a decir la clásica frase que hay un elefante pisándolo. Puede tener deshidratación, ¿sí? El paciente puede no poder hablar, ¿sí? O si habla no puede completar las frases o a veces tiene que hacer pausas, ¿sí? Para poder hablar. Y principalmente el paciente no puede sentarse. Normalmente va a querer siempre acostarse porque cuando se sienta aumenta el edema, ¿sí? Bien, eso a nivel de la inspección.
A nivel de la palpación, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el paciente va a tener una taquipnea, ¿sí? La expansión torácica va a estar alterada y etc. Cuando ponemos el saturómetro en el paciente, vamos a ver que el paciente va a tener una insuficiencia respiratoria. Entonces, recuérdense que para tener insuficiencia respiratoria en el saturómetro es menor, ¿sí? A 92%. ¿Okay? Si el paciente tiene menor a 92%, es porque tiene que ser administrado con oxígeno, ¿sí? Y acá viene otra cosita que ya vamos a hablar en el tratamiento. Bien, dejo para después. Y acá otra cosa, ¿cuál era el único diagnóstico que podemos hacer a través de la auscultación del paciente asmático que dijimos que era muy importante? Las sibilancias, ¿sí? ¿Y por qué es importante las sibilancias en la crisis asmática? Porque las sibilancias van a ir aumentando. Pero después, ¿qué va a pasar? Van a ir cayendo. Y acá vos estás cansado, tenés hambre, querés irte de la guardia y vas a decir, qué bien que mi paciente tiene las sibilancias cayendo, ¿sí? Sabaduki, perfecto, voy a casa, el paciente va a estar bien. Y cuando volvés, ¿sí? Te llaman para decir que el paciente entró en insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque cuando las sibilancias caen, no es porque el paciente mejoró, es porque el paciente ya no tiene flujo, ¿sí? Porque ¿qué pasó? Nosotros dijimos que la vía aérea de mi paciente, ¿sí? Va a estar hipertrofiada. Y por estar hipertrofiada, cuando el aire salía, iba a pegotear acá, y eso iba a hacer con que formara las sibilancias. Pero ahora va a estar tan hipertrofiada y el paciente va a tener tanta fatiga muscular que ahora el flujo va a ser muy poquito. Entonces no va a pegotear acá. Y por ese motivo el paciente no tiene sibilancias. Entonces, el paciente no tiene sibilancias porque está mejor o porque está entrando en insuficiencia respiratoria. Porque está entrando en insuficiencia respiratoria. Entonces es un signo de gravedad, ¿sí? Así que cuidado con eso. Perfecto. Otra cosa que me olvidé decir acá en la palpación es el pulso paradojal, ¿sí? Pulso paradojal. Que es cuando el paciente tiene una caída menor a 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es el tratamiento? Acá vamos a usar salbutamol, ¿sí? A ver si alguien se acuerda que era el salbutamol que dijimos recién. Era un beta agonista de rápida duración. O sea, que actúa rápidamente, ¿sí? Vamos a aplicar oxígeno al paciente, pero acá, ojo, porque no podemos aplicar oxígeno a altas dosis. ¿Por qué? Porque recuérdense que los pacientes asmáticos están acostumbrados a tener un bajo valor, ¿sí? O a veces ni siquiera no es que están acostumbrados, pero van a tener poco oxígeno. Y si vos pones mucho oxígeno en el paciente, ¿qué va a pasar? El oxígeno aumenta, llega a nivel del sistema nervioso central. El sistema nervioso central te va a decir, bien, tengo mucho oxígeno, así que ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una disminución, ¿sí? Voy a producir una hipoventilación. El paciente entra en una insuficiencia respiratoria porque le pusiste un oxígeno a alto flujo, ¿sí? Así que cuidado con eso. También puede ser pregunta de examen. Eso es principalmente pregunta de examen en el paciente POC, ¿sí? Porque el paciente POC ya no está acostumbrado a tener tanto oxígeno y vos vas y le enganchas oxígeno y ahí el paciente entra en insuficiencia respiratoria porque su cuerpo no está acostumbrado a tener tanto oxígeno, ¿sí? Bien. Y corticoides, pregunta de examen. Te va a preguntar, ¿cuándo usas corticoides en una crisis asmática? Siempre, ¿sí? Y te va a preguntar, ¿cuál usas? Hidrocortisona, ¿sí? La hidrocortisona es oral o inhalatorio, ninguno de los dos, ¿sí? La hidrocortisona es intravenosa, ¿sí? Porque también te va a preguntar la vía. Bien, te va a preguntar también la dosis, 400 miligramos, ¿sí? ¿Dónde? De esos 400 miligramos, 300 miligramos son en bolo, ¿sí? Y 100 miligramos son de mantenimiento. Pero bueno, decir 400 miligramos que ya alcanza. Perfecto. Y luego tenemos el furosemida. El furosemida, ¿sí? Es un fármaco que lo que hace es un diurético, ¿sí? Que ayuda a nivel principalmente de la inflamación y del edema. No tanto de inflamación, pero principalmente del edema, ¿sí? Pero te va a ayudar normalmente en la descompensación hemodinámica que puede tener el paciente, principalmente por la inflamación, ¿sí? ¿Y a qué dosis vas a usar? 40 miligramos por día, ¿sí? Pregunta de examen. Y acá voy a usar bromuro de ipratropio. Bien. El bromuro de ipratropio, como dijimos allá arriba, era un anticolinérico y uso en la causa aguda. Y adrenalina, ¿sí? ¿Por qué adrenalina? Porque adrenalina va a ser el contrario, ¿sí? La adrenalina lo que va a hacer es producir una
dilatación, ¿sí? Bien, ¿qué dosis va a usar? Máximo 2 ampollas, ¿sí? Va a usar una ampolla con 10 centímetros de dextrosa. Sam, ¿qué carajos es dextrosa? ¿Sí? Tranquilo que ya vas a saber qué es dextrosa. Por ahora sabe que es un componente que usamos para expandir el paciente. Entonces hacemos como si fuera una mezcla, ¿sí? Como si fuera un líquido. Perdón si alguien me está escuchando y está teniendo una crisis asmática por lo que estoy diciendo, pero es solo para que sea más didáctico, ¿sí? Pero la dextrosa lo que es un expansor, entonces nosotros asociamos uno con el otro, ¿sí? Y eso ayuda a que tenga mejor resultado. Sam, ¿hay que saber eso? Sí, se pregunta cuál es la dosis y cuál es la vía que vas a aplicar la adrenalina, ¿sí? Bien, chicos. Bueno, sería más o menos eso mi clase. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado un poco a entender más o menos cómo se maneja en medicina interna. Acuérdense que al fin de las clases tienen que hacer las preguntas para ver más o menos cómo se manejan a nivel de la cátedra. Mi tip es que no dejen para hacer las preguntas al final de todo, vayan haciendo al fin de cada tema, mismo que estén atrasados, porque así van dando tiempo que sus cabezas más o menos se acostumbren, digamos, a las preguntas. Y bueno, conforme el año voy dando otros tips también muy importantes sobre los flashcards, sobre las causas, sobre los diagnósticos diferenciales, cómo aprender a memorizarlos sin colapsarse, y etcétera. Para los que están interesados en el curso, sean bienvenidos. Muchas gracias por dejarme ayudarles en ese año. Y aprovecho para recordar que las clases son online, sí, así como más o menos como fue esa clase, pero nosotros también vamos a hacer repasos, que son repasos presenciales, que son abiertos al público, pero los alumnos no pagan nada. También está incluido en el precio todos los apuntes, las tutorías, los flashcards, los videos y todo lo que sea necesario para la cátedra. Otra cosita muy importante es que nosotros vamos a hacer simulacros durante el examen, porque quiero que ustedes aprovechen y que entrenen el máximo de tiempo para que cuando lleguen al examen y vean las preguntas, sepan que las preguntas no son nada raro, no es ningún bicho raro, que ustedes ya las vieron antes, y eso les ayude a poder ir bien en el examen. Así que vamos a estar haciendo todos los simulacros, que no vale nada, no es que no puedas completar y ni seguir el curso con eso, pero es nada más para ayudar y en mi opinión es extremadamente necesario. Y nada, espero que les haya gustado y cualquier duda avísenme. Para que tengan todos un buen año y para los que van a entrar al curso, bienvenidos.